Esto es Lo que no me dijeron, un podcast sobre lo que se ha callado, lo que se ha distorsionado y lo que aún merece ser contado. Soy Pierre Berastain y aquí hablamos con el alma abierta, de fe, de historia, de cuerpos y de verdad, con amor, con contexto y sin miedo. Sé que he estado un poco fuera de sintonía estos meses. Ha sido un tiempo de bastante transición, un número de viajes, nuevo trabajo, nueva ciudad. Así que gracias por tu paciencia. Antes de empezar la próxima temporada, les prometí un episodio más, uno que respondiera a preguntas que han surgido en varias conversaciones recientes. Me dicen, Pierre, ¿no estarás leyendo la Biblia de manera conveniente? ¿Por qué será que justo los textos sobre las personas LGBTQ son los que, según tú, hemos entendido mal? La realidad es que la mala interpretación de las palabras de Jesús no se limita a unos pocos versículos. Es un fenómeno generalizado, un hábito, casi un reflejo cultural. Hoy quiero mostrarte esto tomando solo dos textos, dos frases tan repetidas, tan manoseadas, tan desgastadas, que hemos olvidado lo revolucionarias que eran. Jesús no fue pasivo. Jesús no enseñó sumisión. Jesús enseñó algo mucho más radical, una resistencia creativa, digna, profundamente humana. Cuando estaba en la Facultad de Teología, todos teníamos que hacer unas pasantías, servir en una comunidad real, no solo leer libros. Esto reafirmó para mí la poderosa idea que la teología se tiene que vivir con actos de servicio al prójimo. Mi práctica fue en un refugio para sobrevivientes de violencia doméstica. Un lugar donde la fe no era una teoría. Para muchas, la fe era herida, era pregunta, era esperanza tirando de un hilo. Fue allí que conocí a Magda, una mujer inteligente, de sonrisa suave, cuya vida había sido marcada por una violencia cruel. Su esposo la había estrangulado hasta dejarla parcialmente paralizada. Y aún así, Magda estaba convencida de que su sufrimiento tenía un propósito. Me decía, tal vez estoy pagando por mis pecados, o tal vez esto es lo que Dios quiere para mí. Y más de una vez, en diferentes grupos de apoyo, escuché a otras mujeres repetir algo parecido. Una me dijo, Jesús dijo que si te pegan en una mejilla, des la otra. Hay que perdonar 70 veces 7. Yo me acuerdo que me sentía incómodo, muy incómodo, porque no podía ni aceptar ni creer que Jesús hubiera dicho estos versículos para que los usemos como cadenas, como grilletes espirituales. Y entonces yo pensaba, si tomáramos esto literalmente, ¿le pediríamos a Magda que regrese con su agresor para que él pueda paralizarle el otro lado del rostro? Diríamos, una mejilla no fue suficiente, ¿pon también la otra? Claro que no. Este tipo de lectura, literal, fría, descontextualizada, es peligrosa, es violenta, es inhumana. Pero aquí encontramos el problema. Nos enseñaron que poner la otra mejilla era sinónimo de aguantar, de callar, de soportar. Y mientras escuchaba a estas mujeres, y mientras veía cómo estos versículos podían usarse para justificar dolor, me quedé con una pregunta que me acompañó por meses. ¿Esto fue
realmente lo que Jesús quiso decir? Porque si Jesús estaba invitando a la resignación, a soportar la violencia, a volver donde te hicieron daño, entonces, ¿dónde quedaba la justicia? Esa justicia de que hablamos en el episodio anterior. ¿Dónde quedaba la dignidad? Fue en ese tiempo, entre las preguntas, las historias de sobrevivientes, entre mis propias dudas, cuando me encontré con el trabajo de un teólogo que transformó mi manera de leer este pasaje. Su nombre es Walter Wink, y lo que propone es que Jesús no estaba enseñando pasividad, estaba enseñando resistencia creativa, una forma de enfrentar la injusticia sin convertirse en su reflejo. Pero antes de llegar a su interpretación, vale la pena recordar primero de dónde viene esta frase tan conocida. Jesús pronuncia estas palabras en el Sermón del Monte, recogido en el Evangelio según Mateo capítulo 5. Ahí, mirando a una multitud de personas pobres, enfermas, marginadas, sin poder, Jesús dice: si alguien te abofetea en la mejilla derecha, muéstrale también la otra. Un versículo tan corto y tan repetido que a veces creemos entenderlo, aunque nunca lo hayamos escuchado en su propio contexto. Según Walter Wink, cuando Jesús habló de la mejilla derecha, no estaba hablando de aguantar abuso. Estaba describiendo resistencia radical y también una forma muy particular de humillación pública que la gente de su tiempo entendía perfectamente. En el siglo I, cuando una persona de más estatus quería rebajar a alguien de menor rango, no lo hacía con un puñetazo. Lo hacía con el dorso de la mano, no con la palma. Era una bofetada seca, humillante, dirigida a la mejilla derecha de la otra persona. Si te ayuda a visualizarlo, imagina tu mano derecha levantada frente a alguien. Para golpear su mejilla derecha, con esa misma mano, no usarías la palma, sino el dorso. Ese gesto no era casual. Era la forma en que un superior marcaba su dominio sobre alguien considerado inferior. Este tipo de bofetada era el gesto del amo al esclavo, del hombre a la mujer, del romano al judío. Buscaba ubicar al otro, recordarle su lugar, borrar su dignidad. Era un golpe que decía: tú no vales lo que yo valgo. Y Jesús, hablándole precisamente a quienes vivían bajo esa humillación cotidiana, les dice: ofrece también la otra mejilla. A primera vista, parece absurdo, pero mira lo que ocurre aquí. Si ofreces la otra mejilla, si voltea la cara para mostrar la mejilla izquierda, el opresor ya no puede usar el dorso de su mano. Para continuar, tendría que golpear con la palma. Y aquí está lo revolucionario. Solo personas del mismo rango se golpeaban con la palma. Así que ofrecer la otra mejilla fuerza al opresor a reconocerte como igual. Es un gesto silencioso que dice: tú crees que eres más que yo, pero en los ojos de Dios somos iguales. Y si crees que no valgo nada, llevando tu lógica al extremo, entonces tú tampoco vales nada. Es un movimiento que hace que el opresor tropiece sobre su propio poder. Lo descoloca. Este parecía ser un acto de pasividad, pero no lo es. Es un acto de resistencia moral. Es
dignidad pura. Es la humanidad negándose a ser reducida. Es mirar a alguien que te hiere y decir: tu violencia no define mi valor. Tu desprecio no borra mi dignidad. Y ahí entendí algo que cambió mi ministerio. Jesús no estaba enseñando a sufrir. Estaba enseñando a no perder el alma en medio del sufrimiento y a no perder nuestra propia dignidad cuando protestamos la opresión. Hablemos también de otra frase que Jesús dice que parece ser igual de desconcertante, pero que es profundamente radical. También se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 41. Si alguien te obliga a llevar su carga 1 milla, ve con él 2. A primera vista, podría sonar esto a servillismo, a obediencia sin criterio, a aguantar lo que sea. Pero Jesús no está hablando de un acto neutro de ayuda. Está describiendo una forma de opresión institucionalizada. En el Imperio Romano, los soldados tenían la autoridad legal de obligar a cualquier civil, especialmente a los pueblos ocupados, a cargar su equipo militar. La ley permitía exactamente 1 milla. 1 milla para recordar al pueblo judío que vivía bajo ocupación. 1 milla para dejar claro quién mandaba y quién obedecía. La primera milla era la ley, y la ley era injusta. Por eso, Jesús usa este ejemplo, porque su audiencia conocía esa humillación cotidiana, porque era normal, común, era hasta esperada. Era el tipo de abuso que está escrito en el código legal. Y en ese contexto, Jesús dice algo inimaginable. Ve 2 millas. Imagina la escena. Un soldado romano le lanza la mochila de 30 o 40 kilos a un campesino judío. Le dice: cárgala. El campesino no tiene opción. La ley lo obliga. Camina con ese peso. Polvo, sol, cansancio, vergüenza. La primera milla, la milla legal, la milla del sometimiento. Pero cuando llega al límite, cuando ya cumplió la ley, cuando ya hizo lo que el imperio exige, no se detiene, sigue caminando. El soldado entra en tensión, en pánico, porque él sabe lo que está en juego. Si lo ven abusando su autoridad, si lo ven obligando a alguien a caminar más de lo permitido, él podría ser denunciado, amonestado, castigado. Hay indicios históricos de que ciertos abusos, cuando amenazaban el orden público o podían provocar levantamientos, podían ser castigados por algunos comandantes. No porque les importara la dignidad del pueblo oprimido, sino porque les importaba mantener el control. Les importaba mantener las estructuras rígidas que mantenían este orden. Así que cuando el campesino camina esa segunda milla, no por orden, sino por decisión propia, descoloca al soldado. El poder pierde su guión. El opresor pierde su ventaja. Y la víctima, aparentemente sumisa, acaba de exponer la fragilidad del abuso. El acto no destruye al imperio, pero revela algo que el poder teme. Una persona oprimida que ya no responde según el libreto del opresor. Walter Wink llama a este gesto una especie de ironía divina,
una estrategia de resistencia que desmonta la injusticia sin reproducir su violencia. Un acto que, por un instante, voltea el mundo al revés. Aquí Jesús no habla de resignación, habla de creatividad moral, de revolución pacífica, una revolución que no pide venganza, pero tampoco se arrodilla. Jesús no está diciendo, aguanta lo que te hagan. Jesús está diciendo, encuentra la grieta del sistema, el punto donde la injusticia revela su debilidad, y desde ahí reclama tu dignidad. Jesús rechaza dos caminos muy conocidos: la violencia vengativa y la pasividad silenciosa. Pero propone una tercera vía, la resistencia creativa, digna, firme. Esa fuerza inspiró a Martin Luther King Jr., a Dorothy Day, a Oscar Romero, personas que entendieron que el amor no es débil, que la ternura puede ser una forma de poder y que la no violencia exige más valentía que cualquier espada. No se trata de dejarse golpear, se trata de no convertirse en lo que te hiere. Si miramos con atención las palabras de Jesús sobre la otra mejilla y la otra milla, vemos algo muy profundo. Jesús nunca está hablando de incidentes aislados. Jesús está nombrando sistemas enteros construidos para mantener a unas personas arriba y a otras abajo. Walter Wink llamó a esto el sistema de dominación, un sistema que normaliza la humillación, la desigualdad, la obediencia forzada. Un sistema donde la violencia no solo se practica, sino que se enseña, se celebra, se justifica. Hoy, en Estados Unidos y en muchos otros países, algo muy parecido está ocurriendo con las personas LGBTQ. Por ejemplo, la Corte Suprema está considerando hoy día permitir las llamadas terapias de conversión para niños y adolescentes. Y antes de seguir, quiero ser claro. La terapia de conversión no es terapia. No es consejería, no es guía espiritual, no es acompañamiento pastoral. Es violencia, coerción, es trauma, es control. Y durante décadas, y aún hoy en muchos lugares, estas prácticas incluyeron castración química, que usaban fármacos para suprimir el deseo sexual como si la identidad de un niño fuera un tumor. Incluyeron electroshock en brazos, piernas, incluso en genitales, mientras se mostraban imágenes homoeróticas para crear una respuesta de dolor ante el deseo. Terapias de aversión que inducían náuseas o vómitos cada vez que un adolescente mostraba la conducta equivocada. Incluían internamientos forzados donde jóvenes eran aislados de sus familias durante semanas o meses. Exorcismos violentos, gritos, imposición de manos, rituales que buscaban expulsar un espíritu que nunca existió. Incluían castigos corporales, golpes, penitencias, rodillas sangrantes para purificar el cuerpo. Confesiones públicas obligadas, un mecanismo de humillación para quebrar la autoestima. Esas prácticas son tan dañinas que han sido condenadas por la Asociación Estadounidense de Psicología, la Asociación Médica Estadounidense, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, todas ellas coincidiendo en que las llamadas terapias de conversión constituyen una forma de tortura psicológica con efectos que pueden durar toda la vida. Y sin embargo, hay iglesias, políticos,
organizaciones que las defienden como libertad religiosa. Pero Walter Wink aquí nos advierte. Él dice, cuando las instituciones reclaman autoridad absoluta sobre los seres humanos, se vuelven idólatras. Y añade en otra obra, el pecado fundamental de los poderes es exigir nuestra obediencia total. Cuando una institución, religiosa o política, reclama autoridad total sobre los cuerpos, las mentes, los deseos, las almas de personas vulnerables, ha dejado de ser una institución de fe y se ha convertido en un poder caído. Lo que estamos viendo hoy es una idolatría del poder. Cuando la fe deja de servir al amor y empieza a servir el control. Jesús también desafió otro mito que Wink nombra con fuerza, el mito de la violencia redentora. La idea de que el dolor purifica, que el sufrimiento corrige, que la violencia salva. Ese es quizás el mito más peligroso de todos, porque convierte el abuso en espiritualidad, convierte el trauma en disciplina, convierte el dolor en virtud. Ese mismo mito es el que sostiene las terapias de conversión. La fantasía de que el sufrimiento de un niño podría producir santidad. Por eso, Jesús no glorifica el sufrimiento. Jesús no llama virtud a la subordinación. El mensaje central del Evangelio no es la cruz, es la resurrección. La cruz es lo que le hicimos. La resurrección es lo que Dios hizo. La violencia es lo que produce el poder. La dignidad es lo que restaura el amor. Por eso Jesús no dice, aguanta la injusticia. Dice, muéstrales tu dignidad. Por eso no dice, obedece la ley del imperio. Dice, camina más allá del guión del opresor. Y cuando un sistema, sea legal, político o religioso, pretende corregir la identidad de una persona, exigir obediencia absoluta o imponer sufrimiento como camino espiritual, está actuando exactamente como los poderes caídos que Jesús mismo desmanteló con la otra mejilla y la otra milla. En ese sentido, quienes hoy promueven prácticas coercitivas contra jóvenes LGBTQ se parecen mucho más a los soldados del imperio que a Jesús de Nazaret. Porque Jesús no llamó a nadie a sufrir para ganarse el amor. Jesús llamó a todos a resistir la injusticia sin perder el alma. Y llamó a los poderosos a dejar de convertir su miedo en doctrina. En el mundo de Jesús y en el nuestro, lo que más necesita redención no son las personas LGBTQ, sino los mismos sistemas que las hieren. Después de hablar de todo esto, tal vez lo que necesitamos ahora no es otra explicación, sino un poco de silencio interior. Un espacio para dejar que algo se asiente, como cuando una verdad empieza a encontrar su lugar adentro. Porque si escuchas con calma, hay una intuición que aparece entre líneas, que la fe siempre tuvo más espacio del que nos dijeron, que había caminos escondidos debajo de las palabras más conocidas de Jesús, y que tal vez la resistencia también puede ser suave, también puede ser creativa, también puede venir sin estridencias, pero con una claridad que desarma.
Cuando volvemos a escuchar esos gestos, la otra mejilla, la milla extra, lo que emerge no es una técnica, ni una estrategia, ni una receta moral. Lo que emerge es una forma distinta de estar en el mundo, una manera de cuidar el alma en medio de estructuras que intentan romperla, una manera de conservar la dignidad cuando todo alrededor parece diseñado para quitarla. No sé cómo se vea esto en tu vida. No sé qué nombres tiene la injusticia que te rodea. No sé cuál es la milla que te ha tocado cargar o la bofetada que te marcó el rostro espiritual. Pero sí sé esto. Dentro de ti hay una fuerza que no está hecha de violencia, ni de sumisión, ni de miedo. Es una fuerza más tranquila, más antigua, más honesta. Una fuerza que Jesús reconoció en cada persona que el imperio intentó borrar. Y esa fuerza, cuando encuentra su propio ritmo, puede decir que no sin gritar. Puede sostenerse sin golpear, puede avanzar sin destruir. Tal vez ese sea el milagro escondido en estas enseñanzas tan extrañas, que la justicia no siempre llega con estrépito. A veces llega como un paso firme, como un silencio que no se rinde, como una mirada que ya no baja la vista. A veces llega cuando caminamos un poco más, no para complacer a alguien que nos hiere, sino para recordar quiénes somos nosotros. Y si algo quisiera que te quedara de este episodio, es la idea de que tu dignidad no depende del permiso del poder, que tu vida no es un error a corregir, ni una carga a disciplinar, ni un cuerpo a domesticar, que dentro de ti hay algo que ninguna ley, ninguna doctrina, ningún sistema puede decretar como menos. Gracias por caminar hasta aquí. Nos encontramos pronto en la próxima temporada de Lo que no me dijeron.